con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro programa de domingo, la tertulia, con el gran Javi Fernández, nuestro gallego favorito en la parte técnica, y Xavi Vergara, el promotor del gran Toni Martínez en el Alavés, en la producción, coordinación y también tertulia de fútbol. Y no vamos a comenzar hablando de fútbol, pero sí conectando con un hombre que sabe de fútbol, aunque sabe más de otros deportes, con Gerardo Cebrián, que debe de encontrarse en Guadalajara ya. Hola Gerardo, ¿qué tal? Hola Fernando, buenos días, aquí en Guadalajara. ¿Qué tal por Zahara de los Atunes? Bueno, maravillosamente, ¿Sí? Menuda tierra. Sí, hombre, además una temperatura fantástica, sí. Y me baña y todo, fíjate. Anda. No harás maratones Sí, también acuáticos, ¿no? No, que va, no, la natación y yo tenemos una mala relación. Ah, sí. Es un deporte que me encanta, pero digamos que a duras penas aguanto sin ahogarme. Ya, bueno, pues de momento no te has ahogado porque estás aquí, y espero también que hayas comido bien, porque por esas tierras mías del sur siempre, o casi siempre, se come bien si se elige bien, ¿no? Bueno, es difícil equivocarse, ¿eh? Uh-huh. O sea, es complicado equivocarse, ¿eh? Sobre todo de productos marinos. Sí, claro, los productos marinos allí son la estrella, ¿no? Aunque, por ejemplo, bueno, Cádiz también tiene una carne de ternera blanca concretamente excelente, ¿eh? Pero evidentemente allí lo que prima son los productos marítimos. Claro que sí. Bueno, pues no sé si nuestro protagonista del primer tema, Rafa Nadal, últimamente come bien, mal, regular, o carne o pescado, pero bueno, eso parece... A lo mejor es vegano, cuidado, ¿eh? Bueno, quién sabe, no sí. Lo sabemos. Quién sabe. Lo que sí que es cierto es que efectivamente da la impresión de que come bien, porque el pasado viernes veía yo un reportaje de nuestro querido y admirado compañero, su director de marca, Gerardo Riquelme, con una fotografía del señor Nadal en el Máster de Augusta, que lo seguía habitualmente a través de las televisiones, pero en el que no había estado nunca presencial y personalmente. Era una fotografía con la típica chaquetilla del Máster, y yo no sé si es la chaqueta o no, pero si los oyentes que nos están sintonizando ahora tienen curiosidad, no me negarán que la impresión que da es que está sobradito de peso, ¿eh? Ha cogido cuerpo. Uh-huh. Bueno, oye, después de tantos años de machaque, un tipo que ha ganado 22 Grand Slam, ¿no? Pues se puede permitir el haberse relajado un poquito y bueno, sabes que los deportistas de alto nivel, cuando dejan, no de hacer deporte, porque seguro que Rafa sigue ejerciendo, pero de machacarse como se ha machacado él durante tantísimos años, pues lo normal es que cojas peso, ¿no? Ten en cuenta que el músculo ese que tiene, pues si no lo sometes al martirio del entrenamiento diario, pues poco a poco... Sí, y sobre todo, Gerardo, porque hay personas que tienen mayor tendencia a coger peso que otras. Y bueno, y que esa musculatura de Rafa, sobre todo esos bíceps que tiene y esos brazos, pues al final se convierte la musculatura en agua, grasa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se lo vamos a perdonar, ¿no? Yo creo que después de tantos años haciéndonos disfrutar de su maravilloso tenis,
Pero la pregunta es, ¿pero eso qué significa? ¿Que va a jugar el Máster de Augusta? No, que le han invitado como espectador, porque le ha invitado Patricia Botín, Vale. bueno, que ha seguido siempre muy de cerca el mundo del golf, la presidenta del Del Banco Banco de Santander, Santander. Sí. y bueno, Claro, es que ella es del club, ¿no? Ella forma parte del club de Augusta, de golf. sí, sí, Entonces me imagino, claro, bueno, pues que Ana Patricia Botín le ha invitado sí, sí. a Rafa. Bueno, pues buena compañía ha elegido, ¿eh? Muy Tanto buena una como el compañía, otro, ¿eh? sí. Bueno, pues nada, era simplemente nuestro primer tema de hoy anecdótico. Y para constatar que efectivamente muchos de los deportistas que someten a su cuerpo a un intenso entrenamiento en el alto nivel, pues al final, aunque sigan haciendo deporte, pues se nota. El otro día, ¿te acuerdas que comentaba yo el campus, los campos Vicente del Bosque? Estaba allí Javier Clemente, le vi deterioradillo, no estaba con mucho peso, pero sí había cogido algo de peso. Le he notado, él es bajito, pero más bajito todavía. Y sí que, por ejemplo, José Antonio Camacho y el propio Vicente del Bosque, pues sí que han cogido kilos. Claro, Vicente hace mucho que dejó el deporte de alta competición a nivel de practicante. Sin embargo, dos leyendas de tu equipo, otras dos leyendas de tu equipo, porque lo son, del Bosque y Camacho, como Fernando Hierro y Raúl González Blanco, sí que se siguen conservando bastante bien, ¿eh? Sí. Bueno, esto hay deportistas que logran mantener el tipo y nunca mejor dicho, ¿no? Y Uh-huh. hay otros que, como tú bien has dicho, son más propensos a coger peso, ¿no? Mira, por ejemplo, Ronaldo Nazario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, O mira, es por que ejemplo, Ronaldo, trabajar, no ha trabajado casi bueno, nunca, ¿eh? no, pero no es cuestión de trabajar o no, Ya. no trabaja porque no lo necesita. Digo trabajar físicamente cuando era futbolista Bueno, de... ya, bueno, pero yo te voy a decir, por ejemplo, otro ejemplo, Mm, Fermín Nacho. sí. Fermín Nacho, que sabéis que además ha tenido un problema coronario Ujú. recientemente, pues tuvo que ser intervenido, finalmente está bien en casa. Bueno, pues cogió bastantes kilos. Luego, precisamente ahora, que era cuando mejor estaba, que había conseguido adelgazar mucho y que se había metido entre ceja y ceja el batir el récord del mundo de su categoría máster, ¿no? Que supongo que Ujú. ya es más de 50 o Sí, eh, que estaba empezando a recuperar la figura, pues fue cuando le dio bueno, tuvo un vaído, sí, ¿no? sí. Pero bueno, también fue consecuencia de que Fermín, pues cogió mucho peso. En cambio, mira, por ejemplo, los que no cogen peso son Abel Antón o Por Martín Fitch, ejemplo, porque sigue ¿no? corriendo además Y habitualmente, sí. sobre todo Martín, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto, bueno, cada Bueno, uno tiene su... cada caso es diferente, pero sí que es cierto que Claro, cuando claro. somete a tu cuerpo a un intenso entrenamiento, cuando luego ese entrenamiento no tiene esa intensidad, pues al final lo normal, si no cuidas muy de cerca la dieta, pues es normal que cojas peso y tampoco es nada malo, siempre y cuando te mantengas activo. Bueno, pues si te parece vamos a dejar ya ese tema, aunque vamos a Sí, seguir sí, en el mundo del tenis. ¿Te parece bien? muy bien. Y nos vamos a olvidar de Alcaraz, del torneo de Monte Carlo, de Roland Garros, que está ya ahí, no a la vuelta de la esquina, pero casi. Y vamos a hablar un poco del futuro del tenis español, porque recuerdas que hemos hablado aquí en algunas ocasiones que detrás de Carlos Alcaraz no parecía que hubiera ningún joven que pudiera no estar a la altura de Carlos o de Nadal, que eso es muy, muy difícil. No solo en el mismo país, sino a nivel mundial. Como Rafa Nadal en la historia del tenis, pues no hay, a nivel de títulos sigue siendo el número 2 detrás de Djokovic de Grand Slam. Y a Ya. nivel de los mejorcitos, pues yo diría que está todavía entre los 5 primeros, ¿no? De todos los tiempos. Pero en cualquier caso sí que parecía que no había una generación de jóvenes que pudiera seguir la estela de ambos. Pues bien, en las últimas semanas ha habido 3 tenistas concretamente con buenos resultados y parece que también con un buen futuro. Y para hablar de tenis tenemos a un compañero, recomendado además por un buen amigo y compañero personal, Goyo Ibort,
y que se llama Carlos Mansilla y que es todo un especialista en el mundo del tenis. Me dice Xavi Vergara que está ya preparada la comunicación telefónica. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado de saludaros. Un placer. Gerardo, saluda a Carlos, hombre. Carlos Mansilla. ¿Qué tal, hombre? Mis saludos cordiales y deportivos y tenísticos. Buenos días, señor, a todos. Buenos días. Un Carlos Mansilla que sigue practicando el tenis, porque la última edición del torneo de veteranos que organiza Goyibor quedó campeón, y creo que en varias ediciones anteriores también, ¿no? Bueno, he jugado algunos torneos de esos de periodistas que organiza nuestro buen amigo Goyo Ibor, pero la última vez te corrijo para mi pesar, porque perdí la final con Clara Obispo de la Federación de Tenis de Madrid. O sea, que mis felicitaciones a Clara Obispo, que me ganó la última. He ganado algunas otras, pero la última la ganó Clara. Pero has estado en la final, eso también tiene mérito. Estuvimos en la final, Clara y yo. Muy bien. Pues queríamos contigo, como buen conocedor de los tenistas que vamos a nombrar a continuación, que nos explicaras un poco la realidad de cada uno de ellos y, sobre todo, lo más importante, el futuro que vislumbras y hasta dónde pueden llegar. Si te parece, vamos a ir por orden de edad decreciente. Vamos a comenzar por el mayor de los tres, tampoco hay una gran diferencia. Curiosamente, curiosamente me llama la atención que los tres tienen una estatura bastante elevada, ¿no? El que menos... Una estatura bastante alta, porque el más bajito, y decir bajito es un eufemismo, es Dani Mérida, 21 años, como tú decías, Fernando. El menos joven mide 1,88. Y luego, con 20 años, Martín Landaluce, mide 1,93. Y el leganense, digo leganense porque es compatriota de patria chica como yo, de Leganés, Rafa Jodar, 19 añitos, 1,91. O sea que 3 tallos importantes y, sobre todo, lo que tú decías, Fernando, 3, no ya promesas, sino realidades, porque, a ver, Dani Mérida y Martín Landaluce están al borde del top 100. Dani Mérida, vamos a empezar, si te parece, por cada uno de ellos, ¿vale? Perfecto, y vamos a comenzar por Dani Mérida, que ha sido recientemente famoso, o digamos que ha estado en la actualidad, porque jugó la final de una ATP 250 que perdió, ¿no? Sí, en Bucarest, exactamente. Acaba de firmar su primera final ATP en Bucarest, que tiene muchísimo mérito. Cayó ante el argentino Mariano Navone, que estamos hablando de un jugador que ha sido 29 del mundo, aunque ahora esté 42. Y lo que es el tenis, salvó una bola de partido en cuartos ante el francés Droguet, y es un debut como finalista ATP que augura un porvenir muy brillante. ¿Cómo es Dani Mérida jugando y qué futuro le auguras? Y perdón, una aclaración, una puntualización. Gerardo, tú interven como siempre cuando quieras, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Pues venga, hablemos de Dani Mérida. ¿Cómo es para que le ubiquen un poco nuestros oyentes? Pues es un jugador, sobre todo, el típico jugador de fondo, de tierra, pero que se maneja muy bien también en pistas duras. Por ejemplo, este año, sin ir más lejos, ha debutado en el Master 1000 de Indian Wells, en el circuito ATP, superando la previa, porque, claro, como su clasificación le impedía jugar el cuadro final, tuvo que jugar la durísima previa, que siempre son partidos dificilísimos. Y es un jugador que pasa 1000 bolas y que también tiene buena cabeza para cambiar en algún momento del partido el ritmo y hacer una dejada y subir a la red. O sea, es un jugador, digamos que polivalente, iba a decir, como se dice en fútbol de algunos puestos. Muy buena mano. Carlos, te digo que parece que está a punto, ¿no? A punto de meterse entre los 100 primeros de la ATP, ¿no? En el top, sí, 101, o sea que en cualquier momento, en cualquier buen resultado, le tiene ahí ya entre los 100 mejores del mundo. Como mínimo, ¿qué top le auguras tú que puede llegar a obtener? Bueno, eso es muy difícil, Fernando. No se puede decir, hombre, salvo casos excepcionales como Federer, Djokovic, Nadal. Sí, hablamos, perdona, Carlos, potencialmente, vamos. Otra cosa es que luego llegarás o no por circunstancias.
Claro, pues es que como Cholo Simeone, paso a paso, partido a partido y semana a semana, porque el tenis es durísimo, hay un nivel excepcional en cualquier torneo de cualquier categoría en el mundo, y entonces ahora está el 101 y a lo mejor la semana que viene, dentro de 3 semanas, hace un buen resultado y se mete el 70-80 y de ahí pues a ver cómo sigue su progresión. Vale, perfecto. Pues venga, vamos con el intermedio. Martín Landaluce, 1,93, 20 años y muy de moda, ¿no? También. Sí, porque además la tarjeta de presentación internacional de Martín Landaluce fue ganar con apenas 16 años el Open de Estados Unidos Junior en 2022. Y eso, bueno, ahora ya está llegando a su mejor ranking, igual que Dani Mérida, 104, está igual, al borde del top 100. Y este año, este mismo año, se ha convertido en el tenista con menor ranking en lograr los octavos de final de un Master 1000, la misma categoría que el Mutua Madrid Open. En Miami, y el primero, ¿no? ¿En Miami? Perdón, sí, en Miami, ¿no? Efectivamente. Y eliminando a jugadores que están muy por encima de él en el ranking, ¿no? Sí, exactamente, y ganando, sí, ese dato te iba a dar ahora, ganando al estadounidense Korda, vale, que está ahí 30 y pico, 40, pero es que ganó a 2 top 20, que no hay ninguna broma, ganó al ruso Kachanov, que ha sido 8 del mundo, ganó al italiano Dardieri, que ha sido 18 y ahora está el 21, o sea, palabras mayores. ¿Cómo es su tenis? Por la estatura, la impresión que puede uno tener es que es el típico de saque potente y volea. Exacto, no es un goleador, pero no va mal en el juego de red. Eso sí, la derecha le corre una barbaridad, el golpe de drive le corre de manera ¿Y el saque prodigiosa. por la estatura? Tiene un buen saque, pero yo creo que tiene un margen de mejora, con lo cual ahí tiene 20 años y todavía puede mejorar ese servicio que haga aún más daño de lo que hace ahora. Carlos, me imagino que cuando ganó el Open Junior, el US Open Junior, me imagino que sería el número 1 del mundo junior, claro. Creo, si no me fallan los datos, creo que sí, llegó a ser número 1 del mundo junior. Y además, sí, hay una tradición de ganar en junior, porque hasta entonces que lo ganó, era el tercer español que lo ganaba, después de Dani Rincón y de Javier Sánchez Vicario en el 86. Y luego, escuchad, sí. No, yo recuerdo esta noticia y recuerdo que le llamaban Martín Tintín Landaluce. Efectivamente. Es que es un apodo, ¿no? ¿Por qué? Se da un aire al personaje del cómic, a Tintín, ese rubito Tintín, con ricito. Claro. Sí. Yo le conocí en una entrega de premios de Boadilla del Monte de Goyibor, y le vi y me pareció un chico así como muy educado, ¿no? Incluso un poquito tímido, ¿no? Sí, además tiene esa condición como hombre tranquilo, no es el John Wayne de la película porque es tenista, pero parece que no se pone nervioso y aguanta bien la presión y los nervios. Es súper tranquilo en la pista, con lo cual eso es un don, eso es un plus para jugar al tenis y triunfar. Potencialmente podría, si los hados, los vientos le acompañan, llegar algún día a estar entre los 10 primeros. Yo veo, ojalá me equivoque con Dani Mérida, pero yo veo más potencial a Martín Landaluce que a Dani Mérida como jugador. Pero claro, ojalá me equivoque y los dos peguen un subidón y estén en el top 20 dentro de un par de años. Vale. Oye, el que parece que... Eso, te iba a decir, ¿no? Que parece que el que viene a continuación es como Rafa Jodar. El más joven. Y además ya pegando fuerte, ¿no? Ya está 50 y tantos. 19 años, 1,91 y el ATP 1,91. ¿Está ahora? 57. 57. Sí. Bueno, y una buena noticia que compartir con nuestros oyentes, que el viernes pasado se ha sabido, Rafa Jodar y Martín Landaluce son los primeros invitados
a jugar el Mutua Madrid Open, la fase final, claro, señor, que se trata la previa, y bueno, del Conde de Godó, sí, los dos, del Conde de Godó y del Mutua Es que Madrid tu Open. paisano de Leganés lleva ya esta temporada 23 victorias. Creo que es el segundo tenista del circuito con mayor número de victorias. Con mayor número de victorias, sí. Y ganó el ganó en Marrakech. No, ganó como Junior también, ¿no? En el 2024. Sí, al hilo de lo que decíamos del Open de Estados Unidos Junior, Rafa Jodar es el cuarto tenista español en ganarlo en el 2024. Cuidado con esto, cuidado. Sí. Y hace un año estaba el 911 del ATP y ahora está el 57. Ha subido 32 puestos después de ganar su primer torneo ATP de Marrakech. Sin ánimo de ser injusto con los otros dos, ¿es el que le ves más potencial? Sí, sinceramente. No me mueve la sangre leganense, no. Es verdad. Porque además, como decía su tocayo Rafa Nadal, Rafa Jodar es un jugador que no tiene miedo en la pista, no tiene miedo al rival, o sea, se comporta dentro de la pista como si siempre pudiera ganar aunque vaya con el marcador en contra. Que pierde su saque, no importa, porque como tiene tan buen resto, se confía en su resto para recuperar el saque que acaba de perder. Es un jugador ganador. Y aparte del resto, con 1.93, ¿cuáles son sus bondades en la cancha, en la pista? Bueno, pues imagínate las bondades que puede tener un jugador de 1.91, un 93. Buen servicio. 91, sí. 93 en Andalucía, efectivamente. Sí. No sé si habrá crecido esta semana, pero... No, me he equivocado yo. Sí, perdona, Fernando. Sí, pues un excelente saque, y es que golpea también de drive como de revés a dos manos. O sea, se coloca para pegar el revés, sobre todo en el resto. Me recuerda a veces el resto aquel de McEnroe que subía la red restando. Subía la red para atacar al rival cuando restaba. O sea, era sorprendente. Pues Rafa ataca la bola en el resto como si no hubiera un mañana. O sea, con ganas de ganar cada punto. Y eso, su progresión ha sido, meteórica, porque ya ha ganado a dos top 30. O sea, ha ganado a Norrie, que ha sido número 8 del mundo, en Acapulco, en un ATP 500. Este año ganó a finales de año. ¿Os acordáis de el NetGen, que es el oficial campeonato del mundo sub-20 de tenis? Pues el torneo lo ganó Tien, el estadounidense. Pues el único que consiguió ganar a Tien fue Rafa Jodar. Por cierto, también lo jugó el andaluce, y Jodar en el grupo previo ganó al andaluce. O sea, la progresión de Rafa es excelente. Ha ganado, el año pasado ganó 3 Challenger, llegó a 5 semifinales, pero es que este año ha debutado ya en Grand Slam, en Australia, superó los 3 partidos de la previa. Ganó el primer partido contra un japonés que no es muy conocido, pero es un Grand Slam. Y era la primera vez que Rafa jugaba un partido a 5 sets y lo ganó en el quinto 6-3. O sea, de sombrerazo, ¿eh? Bueno, pues buena noticia. Hay herederos. Hay continuidad en nuestro tenis, sí. Y bueno, y esperemos que todo esto sirva para que el tenis español continúe ahí arriba, aunque Carlos Alcaraz es muy joven y se supone que va a estar mucho tiempo, pero siempre es bueno de cara al equipo de Copa Davis que haya otros jugadores que le puedan también acompañar. Pues, sí, los tres han sido sparring ya del equipo de Copa Davis, y en nada tenemos a Rafa Jodar al andaluz en el equipo español de Copa Davis. Muy bien. Pues Carlos Mansilla, un placer hablar contigo. Un abrazo para ti, otro para Goyo Ibor, que se encuentra hoy también en el Grand Prix, en el Club de Campo de Madrid, y que el año que viene pueda ganar el trofeo de periodistas. Pues un placer y saludos a todos, y encantado de compartir este rato de tenis con vosotros en la radio. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, adiós. Fernando, Gerardo, hasta pronto. Bueno, pues una buena noticia, ¿no, Gerardo? Sí, hombre, de allá a futuro siempre es esperanzador, ¿no? Y sobre todo, a ver, siempre nos hemos preguntado qué hay detrás de Carlos Alcaraz, ¿no? Y bueno, pues parece
que tiene buena pinta la cosa, ¿no? Sobre todo con este Rafa Jodar. Claro. Por eso quería sacar este tema esta semana, para que no siempre hablemos de los errores de Paula Badosa, que sigue perdiendo partido, o hablar de Carlos Alcaraz, de los vaivenes del número 1 del mundo. Bien, y hablando de buenas noticias, esperemos que al final se confirme, en teoría sí, la selección española de balonmano se juega la clasificación para el Mundial entre el 11 y el 17 de mayo en Buenos Aires, frente a Israel, la clasificación para el Mundial 2027, que además dará la primera plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Mundial se va a celebrar entre el 13 y el 31 de enero del año que viene en Alemania, y el hecho de que se dispute en Buenos Aires, entre otros motivos, es porque hay alrededor de Israel, ¿no? Bueno, sobre todo es un pacto entre la Federación Española de Tenis y la Federación de Israel, ¿no? En teoría tendría que jugarse un partido en cada país, pero entonces al final han decidido hacer una serie neutra, ¿no? Y los dos países han elegido Buenos Aires. Me imagino que por las condiciones climáticas, porque imagino que se adapta bien, ¿no? Las instalaciones en Buenos Aires para los dos países. Es un playoff, es decir, que es una eliminatoria doble vuelta, partido de ida, partido de vuelta, y efectivamente el equipo que gane se clasifica directamente para el Campeonato del Mundo y además obtiene una de las plazas europeas para los Juegos de Los Ángeles. Bueno, en teoría debe ser una victoria. No es fácil nunca ganar en el alto rendimiento, pero una victoria cómoda, porque hoy por hoy la distancia en balonmano entre España e Israel pienso que es importante, ¿no? Es abismal, entonces debe ganar España los dos partidos. Claro, el único problema es que, bueno, que al no haberse clasificado directamente, pues hay que jugar esta fase previa, hay que viajar, es un playoff, ya está. Ya. Es un partido contra Israel y si gana, pues estás dentro. Muy bien. Y ya está, no hay más que hablar. Lo que pasa es que, efectivamente, ¿no? Nuestros oyentes dirán, pero España jugando un playoff de balonmano. Pues sí, porque en la última competición lo hicimos mal. Lo hicimos mal porque hay una etapa de transición, pero además, aparte de que haya una etapa de transición, es que no nos merecimos la clasificación directa. Entonces, pero a pesar de eso, seguimos siendo muy superiores a Israel. Hay que ganar fácil. Pues aquí lo contaremos y lo comentaremos en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Vamos a hablar ya de fútbol, y para ello, pues una nueva comunicación telefónica ahora con un habitual. Don Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Llevo aquí un rato, os estoy oyendo todo lo que estáis diciendo. Bueno, y también le decimos, claro, a Xavi, que está ahí con el móvil. Vamos a pedir que deje de darle la paliza a su móvil y que entre aquí al estudio. Bueno, vamos Fernando, el Madrid-Bayern. Vale. Perfecto. Perdona, que se parecía que se había ido tu voz. No ha ido tu voz. Aquí llega Xavi, se está sentando en el estudio y le saludamos. Hola Xavi, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues vamos a comenzar hablando del primer partido de Liga de hoy domingo de Primera División, porque uno de los equipos es el Real Betis Balompié, que el pasado jueves jugó el partido de ida de cuartos de final de la Europa Liga. Jugaba contra el Braga, uno de los equipos de esta competición en la fase previa más en forma, con mayor número de puntos, y el resultado de momento promete: Braga 1, Real Betis Balompié 1, aunque teniendo en cuenta la irregularidad del Betis nunca se puede dar nada por definitivo. Pero, si os parece, antes de hablar de este partido,
pues vamos a comentar que ayer no tuvimos tiempo, tuvimos un programa bastante cargadito con los encuentros del domingo, con el Atlético de Madrid y el Barcelona, y no hablamos de la Champions del Real Madrid. En el partido de ida, el pasado martes en el Bernabéu, hoy vamos a hablar solo de la Liga de la Champions del Real Madrid, ¿vale? Dejamos a un lado la Liga. Real Madrid 1, Bayern de Múnich 2, la vuelta el próximo miércoles 15 de abril a las 21:00. El otro día, el jueves, estaba yo con uno de mis conserjes, Tomás, que es muy madridista, y Juan Carlos Paredes, que es muy del Atleti, como Pedro Calvo, dice que le conoce. Bueno, yo no sé si tú le conoces porque ahí te conoce a todo el mundo, pero bueno. Estuvo aquí un día, recuerda Gerardo y recuerda también Pedro, en una tertulia nuestra, y él decía, hablando del Atleti, que tal, que va a pasar el Atlético seguro y tal, pero hablando del Real Madrid, decía que el resultado había sido corto, que el Madrid al final había mostrado el orgullo de la Champions y había tenido posibilidades incluso de empatar, pero que la sensación que él tenía era que en todo el partido el Bayern de Múnich había sido muy superior. Sin embargo, Tomás se enfadó por ese comentario. Yo intenté terciar un poco entre uno y otro y decía, bueno, vamos a ver, efectivamente la sensación es que el Bayern de Múnich fue muy superior, tuvo al principio 2 fallos garrafales, con el portero ya batido, que podía haber aumentado su renta de 2 goles, pero también es cierto que pese a todo, al final el Real Madrid estuvo a punto de empatar. En fin, esa es un poco la tesitura y el punto de vista de un atlético y de un madridista sobre el mismo encuentro. Pedro, como primer especialista de fútbol, ¿tú con quién estás? ¿Con el madridista o con el rojiblanco como tú? Bueno, pues si el rojiblanco lo hizo por chinchar, no dijo ninguna mentira, Fernando. Yo, para mí, es verdad que el Madrid tuvo ocasiones y buenas ocasiones, pero para mí el ritmo de partido en todo momento lo llevó el Bayern. El Bayern para mí ha dejado pasar una oportunidad de estar clasificado y esperemos que no lo pague, porque está jugando contra el Real Madrid, no está jugando contra el Escalerillas. Entonces, pero para mí sí que en muchos conceptos, que ahora no tenemos tiempo, fue muy superior al Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo. El segundo tiempo no es que se igualara, sino que el Bayern hubo momentos que bajó el pistón y la salida de Bellingham ya con los jugadores cansados, para mí le dio otro chance al Madrid, que tuvo ocasiones hasta haber empatado. Gerardo y Xavi. Pues sí, el Bayern pudo dejar sentenciada la eliminatoria. En el primer tiempo se pudo marchar con un 0-3 perfectamente al descanso. Luego es cierto que, bueno, empieza el segundo tiempo, te meten el otro gol nada más salir, que hubiera sido el 0-4, pero bueno, era el 0-2. Y a mí lo que me mosquea y me sienta muy mal, y recuerdo que lo comenté con... Yo creo que era Pedro con quien lo comenté, sí, ¿no? Fue conmigo. Contigo, Pedro, me sabe muy mal que me da lo mismo que el Bayern bajara el pistón. No sé si bajó el pistón porque bajó el pistón o porque estaba cansado o porque el Madrid apretó. Pero lo que me sabe fatal, rematadamente mal, es que el Madrid no juegue esas ráfagas que jugó en el segundo tiempo desde el inicio del partido, y más aún en el Bernabéu. Entonces, resultado justo, digamos que sí. ¿Que el Madrid pudo empatar? Sí, pero también pudo terminar descalabrado completamente. ¿Qué va a pasar en Múnich? Bueno, luego hablamos de Múnich. Vamos a hablar primero de este primer encuentro. Sí. Bueno, pues esa es mi opinión. Y además el Real Madrid, yo lo comentaba el día del partido, yo creo que le era positivo un empate. Yo creo que el Madrid, si llega a rascar un empate y que el Bayern tuviera que salir a atacar en el de vuelta, tenía algo positivo para poder atacarle en las contras. Pero yo creo que el madridista y el propio equipo deben de sentirse, no te digo satisfechos, porque es una derrota, pero yo creo que el resultado es corto para lo que se reflejó sobre el campo. Es que el Bayern fue muy superior al Real Madrid, salvo los 15 minutos que empezó a espabilar. De todas maneras, Xavi, Pedro y Fernando, para mí, el mejor jugador el mejor jugador no, pero uno de los mejores fue el portero, ¿eh? Neuer, bueno, le dieron MVP del partido. Cuidado, ¿eh? Sí, entonces, sí. bueno, quiero decir con esto... Ya.
Efectivamente, que lleváis razón. Fernando, Gerardo, y tú sabes que yo te di la razón, lo que estabas diciendo, pero también es verdad que le dan el mejor, porque es verdad que saca ocasiones claras del Madrid en esos últimos 15 minutos, pero tú lo has resumido antes perfectamente. Es que si el Valle... Es que hasta en las dos últimas contras del partido, el Bayern desperdicia el 1-3, que hubiera sido ya sentencia a la eliminatoria. Sí, es cierto. Y las desperdicia. O sea, que al final, si tú sumas un poco la estructura del partido y demás, yo creo que resultado corto para el Bayern. Pedro, referente a lo que ha dicho Gerardo, de que le da un poco rabia que el Madrid no juegue siempre a ese nivel. Pero es que no puede. Ya, bueno, yo lo que diría, aparte de que no puede, ahora lo cuentas, pero te digo la impresión que me da, insisto, yo no soy un gran especialista, lo único que en fútbol, lo único que llevo muchos años y bueno, y vas aprendiendo un poco. O sea, me da la impresión de que aunque efectivamente, y mi conserje Tomás llevaba razón, en que el Madrid podría haber incluso empatado el partido perfectamente, dadas las circunstancias del propio partido, lo que sí que es verdad que al Madrid, aunque juegue a ráfagas porque tiene calidad, por orgullo, por el Bernabéu, sí que en ningún momento en el partido, ni tampoco en toda la temporada, ha conseguido lo que Xavi Alonso quería conseguir y no sabemos si algún día habría conseguido o no, que es lo que tiene el Bayern, por ejemplo, o el Arsenal, o el Paris Saint-Germain, que es un equipo compacto, un equipo que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y un último dato, a pesar del gran mérito, que también se lo decía yo a Tomás, mi conserje, digo, bueno, es que es significativo que en este equipo sea titular un chico con 18 años como Thiago Pitars, que será un gran jugador en el futuro, pero que a día de hoy no está a la altura de una eliminatoria frente a un equipo como el Bayern de Múnich, lo cual, de alguna forma, es una denuncia también de la escasez de calidad en el centro del campo actual del Real Madrid. No sé si me he explicado bien. Sí, pero yo creo que eso es una de las partes de todo lo que has querido decir. O sea, para mí, efectivamente, tú has dado en la clave, para mí el entrenador se equivoca. Igual que lo digo de Simeone cuando entiendo que o lo creo así, también te lo digo, para mí Arbeloa se equivoca metiendo a Thiago y no metiendo a Brahim de principio. Brahim es un jugador más dinámico, con mucho más experiencia, y que de hecho cuando salió, y luego salió Bellingham, se notó muchísimo. Entonces, efectivamente, el problema va por ahí. Pero para mí es un problema estructural, el problema del Madrid, y lo hemos venido hablando desde el año pasado con Ancelotti. Es un problema de modelo de juego. El Madrid juega no lo tiene. A tirones. El Madrid, cuando no te juega en largo, porque se la da a Vinicius, pues ahora el problema lo tienen añadido, porque o se la das a Vinicius o se la das a Mbappé. Y si no se la juegan ellos, pues no ves una jugada, o llega Valverde con fuerza en un robo o una transición. Tú dime a mí cuántas jugadas elaboradas, mira, y ya hablaremos en su momento, en el otro partido hubo jugadas elaboradas desde atrás de equipos que no. Jugar desde atrás. Entonces, al final es que el Madrid, para que haga una jugada elaborada en un partido, te hace una o dos en un partido, cuando el Madrid... Sí, porque los goles... Gerardo se habrá hartado de ver partidos del Madrid en el Bernabéu. Pedro, los goles que marcó frente al Manchester United en el Bernabéu fueron contras. Claro, pero pelotazos, y quiso hacerle... Mira, le quiso hacer lo mismo al Bayern. ¿Qué hay diferencia? Que el Bayern tiene una defensa estructurada, mucho más rápida que el City, y te digo que atacaba como el City, porque los laterales se metían en zona de delanteros. Pero mucho más estructurado. Además, no sé si recuerdas, Gerardo, que le dije, fijaros cómo están colocados, digo, no es tanto el ataque, sino el posicionamiento defensivo que tienen cuando perdían el balón. Entonces, eso no les salió. Yo Gerardo. Creo que por resumir, el Madrid lo que no tiene el centro del campo. O sea, tiene muchos jugadores... Entre otras cosas, Gerardo, no tiene centrocampo, pero entre otras cosas, no tiene un modelo de juego, de salida de balón. Claro. Pero porque no tiene centro del campo, porque nos falta un Martín Zubimendi, nos falta un Rodri, nos falta alguien que ponga orden ahí, porque los que lo están haciendo no tienen ese patrón de juego. Entonces, ¿qué hacen? Pues prescindir del juego elaborado. Claro. ¿Por qué? Pues porque no sabemos. Claro, y por el riesgo que tiene, en pérdidas. Acordaros las primeras pérdidas
¿Quién va a elaborar, Pedro? ¿Quién va a elaborar ahí? Y encima hemos sacado un chaval de la cantera que me parece cojonudo y que juega y que corre mucho y que tiene muchos pulmones y que no para y que es un incordio y que te chincha y que te roba el balón y no sé qué, que me parece fenomenal, pero seguimos pues con lo mismo, que en vez de fichar a Zubimendi, pues fichamos a Mastantuono, que está en el banquillo y no sale ni en las segundas partes. No, pero que nos sobra, que tenemos en esa posición ya tenemos varios. Claro. Sí, que no era un fichaje completamente necesario. Rodrigo. Y bueno, por no ahondar tampoco un poco en el centro del campo, yo también quiero destacar donde se mostró muy frágil el Madrid, que fue sobre todo en el lateral de Carreras, con Michael Olise, el francés, lo volvió loco. Y yo no digo que Carreras no esté del nivel, porque ha demostrado que puede, pero en partidos que sufre, ¿dónde notó esa falta de ayuda? En Vinicius. Vinicius no va a ayudarte a hacer el 2-1. Y ahí el Madrid sufrió muchísimo. Xavi, de hecho, los dos goles hubo varias pérdidas, sí, en los goles del equipo contrario hubo pérdidas de Vinicius. Es que eso es lo que te iba a decir, Fernando. Si tu delantero no está comprometido a ayudar en partidos como el de hoy a tu lateral, que se está viendo superado, entonces te vas a ver condicionado. Claro. Y se mostró en 2 goles. Para terminar, ahora os preguntaré por el partido de Múnich, pero antes, el otro día estaba yo reflexionando. A veces se me ocurren chorradas y otras veces cuestiones que a lo mejor son fáciles de responder y las respondéis vosotros, pero que a mí me hacen pensar. Yo pensaba y digo, vamos a ver, Florentino Pérez, no cabe duda de que es un tío, si quiere, soberbio entre comillas, muy orgulloso y cree que sabe más de lo que realmente sabe. Pero es un tío muy inteligente, no cabe la menor duda, porque tiene ahí un negocio, un imperio en ACS, ha hecho cosas muy buenas en el Real Madrid. Entonces, si trae a Xabi Alonso, sería porque él pensaba que había que buscar un entrenador que le diera, como dice Pedro, un estilo de juego que no tiene el Real Madrid. Si no, no tiene sentido traer a Xabi Alonso. Entonces, al final, cuando se carga a Xabi Alonso, ¿cómo mete a Arbeloa, que sigue la tónica de Ancelotti anterior? Con lo cual, estamos en las mismas. No sé. Yo decía, no lo entiendo, vamos. El problema, Fernando, no es de Florentino Pérez. Al final, Florentino Pérez ha hecho cosas muy buenas y bueno, pero el que ficha a Xabi Alonso que y le echa años ha ganado 6 Champions, que eso es dificilísimo. Vamos, no es que sea difícil, es dificilísimo. Y ha ganado 6 Champions con su política de fichajes y con su tal, y eso nadie se lo puede quitar. Vale, pero vamos al tema. Pero ahora, lo que tú has comentado, para mí no es problema de entrenadores. El problema está identificado en la plantilla, que no nos podemos dar cuenta. Gerardo lo ha apuntado. Ahí tenías un jugador como era Kroos, que era el que ponía sentido a la salida de balón, al juego, cuando él se echaba atrás, cómo se movía, cómo jugaba en largo, cómo jugaba en corto. Y luego a Modric, que también te da mucho de esa ayuda. Y luego tenías uno, pues, y Valverde y tal, pero tenías los trabajadores, ¿no? Como decirlo, los albañiles. Casemiro. ¿El qué? Casemiro, sí. Casemiro, todos esos. Pero es que al final has juntado a tíos que sí, que en ataque cualquier equipo del mundo los querría tener. Cualquier equipo, yo hasta Vinicius lo tendría. Pero Pedro, no son jugadores para jugar en un esquema. Pedro, yo escuchaba Radio Marca, el partido, pero también me gusta oír diferentes opiniones, la retransmisión de Movistar. Y Benito dice, hay jugadores por alguna jugada individual y tal. Dice, jugadores del Madrid arriba hay que ver y tal igual. Dice, claro, pero el problema es quién es el que surte de balones propicios con más asiduidad a esos jugadores tan buenos. Es que ese es el tema. Y que las jugadas peligrosas llegaban por demérito del Bayern. Que ese es el punto, claro, no por excelencia del Madrid. Y Mbappé que tenía que bajar muy a menudo para que le dieran el balón, ¿no? Pero volvemos a la misma. Mbappé bajaba cuando le interesaba. Claro. Porque además luego volvemos, porque yo oí el otro día la rueda de prensa de Simeone y decía, es que el fútbol de antes no es el de ahora. Claro, es que en el fútbol de antes, jugadores como Mbappé y Vinicius, por su calidad, serían superestrellas. ¿Por qué? Porque no había esa velocidad.
no había tal, podías tener el balón, podías hoy día hay una intenta retener el balón más de 2 segundos en el pie. Sí. Es imposible. Entonces, si tú no defiendes con 11, si tú no eres, aunque tengas jugadores buenos, y yo no digo que tengan que estar a 100 metros, que es una de las cosas que yo le he criticado a Simeone. Sí. Por eso es tan importante que los entrenadores... Pedro, defender con 11 y tener jugadores que en menos de 2 segundos sean capaces de dar un buen pase. Claro, pero al final de todo esto, y dejo a los participadores demás, porque además... Sí, porque el tiempo apremia, Pedro. Por eso, y me estoy tocando en lo mío, y claro, es de lo que controlo. Venga, termina. Al final, lo que no puede ser es que no defiendas, porque entonces le estás haciendo un flaco favor a tu equipo. Y si encima no tienes un tipo que te ponga el balón bien a 50 metros para que tú lo finalices, estás acabado. Entonces, por eso venga, Gerardo, termina. No, falta un tío en el centro del campo con criterio. Y la culpa de mantenerlo la tiene el presidente. Y el presidente también tiene la culpa de fichar a un entrenador para reestructurar el patrón de juego del Real Madrid, como era Xabi Alonso, y a las primeras de cambio, cuando Xavi se pone serio con Vinicius, lo que hace es apoyar a los jugadores en contra del entrenador. Apostar por Vinicius y cargarse al entrenador. Bueno, una ronda rápida. Decía mi vecino Juan Carlos Paredes del Atleti que dice, bueno, ojo, que el Bayern de Múnich todavía es bastante más peligroso en su campo. ¿Eso es cierto, Xavi? ¿Lo has visto en su campo? Sí, es un equipo muy peligroso allá donde juegue, eso te lo voy a decir. Tienen un modelo de juego con Kompany que ha sido revolucionario también. Es un entrenador que está muy al día, que eso es lo que le ha faltado al Madrid, estar al día de lo que reclama el fútbol moderno. O sea, que tú lo ves el partido de vuelta mal. Yo lo veo mal, pero es el Madrid en Champions y yo ya no me la trago. Gerardo. No, la eliminatoria está complicadísima, ¿no? Para mí sería una sorpresa que pasara el Madrid. Pedro, ¿porcentaje para cada equipo? Pues yo te diría un 60-40, y me dices que estoy loco, pero es que esa forma de jugar del Bayern, que no la va a cambiar porque es un poco como el Barcelona, ahora mismo el Madrid fuera, ya lo hizo en el Bernabéu, se echó atrás, pero fuera, aunque me digas, es que tiene que ganar el partido, pero es que a lo mejor el Madrid la forma de ganar el partido es que el Bayern le meta en su portería y en contras lo pueda pasar a la eliminatoria. Ojo. Muy bien. Pues lo sabremos el próximo miércoles. Vamos a repasar los partidos de Liga de hoy domingo relacionados con los equipos de Europa Liga y Conferencia Liga. Decía yo que ahora vamos con ritmo, a las 2 de la tarde hoy, Osasuna Betis. Por cierto, felicitar a Xavi que ha promocionado a Toni Martínez. ¿Os acordáis? El otro día decía, ¿qué va a hacer el Alavés con Toni Martínez? Golazo de Toni Martínez. ¿Qué va a hacer el Alavés con Toni Martínez, Fernando? ¿Qué sería el Alavés sin Toni Martínez y sin el VAR? Eso también hay que tenerlo muy presente. No, las jugadas residuales, Xavi. Sí, bueno, efectivamente. Da igual, las jugadas residuales... Una bromita mía, venga. Primero, el partido de Braga 1 Betis 1. ¿Cómo veis la eliminatoria? Pues yo le veo complicado al Betis por el juego que mostró en Braga. No me gustó excesivamente el equipo de Pellegrini. Es lo que decías al inicio, Fernando. Muy endeble, muy regular en todas las competiciones. Le voy a dar un poco de más porcentaje por el hecho de jugar en casa. Pero es que visto este Betis te puede sorprender. Yo igual, Fernando. Tú igual, vale. ¿De Braga es español? ¿El Sporting de Braga es portugués? No, el entrenador. El entrenador. Es que no se te había ido la voz. Un momento, lo va a mirar Xavi, ahora lo dice. Te lo confirmo ahora, Gerardo. Vale. Bueno, mientras que lo busca Osasuna Betis, ¿cómo lo veis? ¿Victoria pamplónica otra vez para luchar por Europa? Seguro, el Betis... Sí. Bueno, lo que pasa es que no se puede excluir al Betis, porque la quinta plaza se la puede... A un punto se encuentra el Celta y ojo, la Real Sociedad, la Real Sociedad está a 4 y quedan 8 partidos, 24 puntos. Sí. Gerardo, por confirmarte, es español, ¿Quién es? Carlos Vicens. ¿No? Carlos Vicens, es su primera aventura, por cierto, en el fútbol profesional. ¿Quién es, Pedro?
Creo que me suena, Carlos, pero no estoy muy seguro ahora. Quiero ponerle cara, pero es que no estoy muy seguro. Carlos ahora. Vicens, Pero... es complicado que le pongas cara. Pedro, es su debut en el fútbol profesional porque entrenaba el Manchester City sub-19. Es del equipo de... Bueno, era de la escuela del City. Sí, pero ha estado en otros sitios. Yo de hace años le conozco que ha estado llevando canteras en el extranjero. Vale, perfecto. Venga, pues vamos ahora al siguiente partido, 4:15 de la tarde, Mallorca-Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano en la Conferencia Liga, cuartos de final ida, Rayo 3, AECAD Atenas 0. Bueno, yo no vi el partido, pero muy mal se le tiene que dar la vuelta al Rayo Vallecano, ¿no? El partido se le pone muy de cara en el minuto 3 con un gol, sale muy dormido el AECAD Atenas y aprovecha eso el Rayo Vallecano. Creo que hace un buen partido, remata la eliminatoria y, oye, un problema menos a resistir en Atenas. No te digo que pueda permitirse rotar en exceso, porque siempre no es una competición europea, no hay que fiarse, pero por lo menos vas con mucha ventaja a jugar la vuelta. Lo tiene hecho el Rayo en la Conference League, donde no lo tiene hecho es en Mallorca. Ahí sí lo tiene complicado. Bueno, ¿qué os pareció el otro día el Mallorca contra el Madrid? Pues fantástico. Lo que habíamos hablado. Ya, bueno, efectivamente ya lo dijimos que era un partido trampa, que el Madrid tiene que tener cuidado, pero independientemente de eso, ¿consideráis que el Mallorca, aparte de la victoria, que está subiendo de nivel con Martín de Michelis como entrenador? Sí, ya lo hizo en Pamplona. En Pamplona se le escapa el partido al final, sí, empata. Y en Elche falló un penalti en la jugada de descuento. O sea, podía haber empatado en Elche igualmente. Sí, o sea, es lo que yo decía Pedro. Yo creo que sí. Al final es un equipo que el entrenador les ha puesto un poco más de equilibrio defensivo y salen mejor a las contras, y con Murici arriba te hacen mucho daño, que fue lo que encontró el Madrid. Al Madrid le metieron una presión muy alta de la que no salía, por lo que hemos hablado antes, y tuvo muchos problemas, y yo creo que el Mallorca al Rayo lo va a ganar, porque el Rayo además, como es lógico, y yo ahora pues ha hecho un sobreesfuerzo. Claro, y sobre todo porque el Rayo no tiene plantilla para estas dos competiciones, y el entrenador es un entrenador muy listo, y ahora mismo él está jugando con los márgenes que tiene con el descenso, y ahora mismo el Rayo creo que está a 6 o 7 puntos del descenso, con lo cual ahí se puede permitir lujos, y para el Rayo es importantísimo llegar Está concretamente a 6 puntos, 29 Elche, 35 Rayo. Y Pedro, diste tú la clave la semana pasada del Mallorca, y es que tiene que aprender a retener resultados. Si lo aprendía y tomaba esa lección, se salva seguro el Mallorca con los goles de Muriqui. Y tiene a Muriqui o Murici, como se pronuncie, que el tío en un equipo que está luchando por no bajar de categoría lleva 19 goles. Y por tremendo, una cosa muy Es... rápida, el tema del campo del Rayo, al final los jugadores tenían razón, les está favoreciendo muchísimo el nuevo césped, pero muchísimo. O sea, eso de que ya el balón bote bien, hagan buenos controles, etcétera, etcétera, para jugadores como tiene el Rayo arriba les está favoreciendo muchísimo. Claro. El Mallorca tenía enfrente al Real Madrid, que hizo uno de los peores partidos de toda la temporada. Bueno, pues venga, nos queda todavía un partido relacionado con los torneos europeos. Hoy a las 6:30. 6:30 de la tarde, Celta Oviedo. En la Europa Liga, Friburgo 3, Celta 0, vaya baño. ¿Visteis el partido? Sí. No, yo he visto el resumen. Yo estuve viendo el partido, sobre todo hasta el 60, y lo que me dio la sensación es que, te lo digo, Fernando, el Friburgo no es mejor que el Celta, pero el Celta jugó un partido con una pésima intensidad. O sea, le pecó de no salir como se debe de salir en unos cuartos de final de competición europea, enchufado desde el minuto 1, y eso le condicionó completamente. O sea, el Celta, como equipo técnicamente, jugador por jugador, y como equipo en bloque, es mucho mejor equipo que el Friburgo. Ahora, es un resultado muy abultado, que complica muchísimo las cosas. Pedro, ¿qué viste en el resumen? Bueno, no vi el partido como dice Xavi, sí que vi, pues eso, un poco de dejadez en situaciones, pero ¿sabes lo que pasa? Es que el Celta, si os dais cuenta, es un equipo que necesita muchas veces como si le tuvieran que dar una corriente eléctrica, porque en Valencia el otro día le pasó igual. Luego se ponen a jugar y es un equipo que juega muy bien, pero es un equipo que le falta el tener una continuidad en el juego. Cuando se ponen a jugar es un equipo capaz de ganar pues al Madrid, al Atleti, a cualquiera, pero
hay veces que salen pues como una falsa humildad, como decir, somos superiores y juegan con esa soberbia. El Oviedo que ganó la semana pasada y todavía lo tiene muy complicado, pero todavía aspira a dar el zarpazo, le puede hacer un roto. Un roto sería un empate. Yo creo que no, porque el Celta está a tiro de piedra, me parece a un punto de la quinta plaza del Betis. Y el Celta meterse en Champions para el Celta sería algo brutal. Entonces yo creo que el Celta ahí, y más con la eliminatoria, que seamos claros, yo para mí la tiene perdida. Yo no creo que el Celta ande con tonterías y se la juegue a guardar jugadores para la eliminatoria y intentar luego perder la quinta plaza, porque tú lo has dicho antes, hay otros equipos que vienen apretando muy fuerte por detrás. El Celta salió en Alemania a jugar como cuando sale el Real Madrid sobrado. Le pasaron por encima. ¿Le das alguna opción al Oviedo? No, ni una. Es infinitamente mejor el Celta y no creo que deje de aprovechar la ocasión de sumar 3 puntos en casa contra el colista. La victoria del Oviedo también, Fernando, el otro día, favorece mucho la dejadez que tiene el Sevilla. Que ya ayer hablamos del Sevilla, sí. Y por cierto, bueno, aquí muy breve, Atleti de Bilbao-Villarreal, lo que tú decías, Pedro, el Villarreal ya fuera de casa va a ir a pocas. El otro día perdió, no se esforzó demasiado, y el Atleti de Bilbao pues sigue tremendamente irregular. Un partido entre dos equipos que no están en el mejor nivel, ¿no? Sí, pero al final es lo que te dije, el Villarreal ya se ve con su plaza de Champions, porque al Villarreal ya le da igual quedar tercero que cuarto. Bueno, a lo mejor no por la Supercopa, pero no, yo creo que no, o sí, no lo sé. Pero bueno, que al Villarreal al final lo que le interesa es la Champions y no digo que va a sacar los partidos a tirarlos, pero no tiene esa intensidad. Y el Athletic Club es que es completamente irregular, totalmente irregular. Se notó un poquito de mejoría el rato que estuvo Nico, pero claro, Nico le falta mucho todavía y es que es un equipo que es como el cuchillo de la mantequilla. El Getafe le hizo un daño brutal, y le manejó el partido el otro día. 3-0 resultado final. Bueno, y precisamente terminamos lunes, 9 de la noche, Levante-Getafe, un Levante que está de la permanencia a 5 y un Getafe, ojo, que ahora mismo si hay 5 equipos en Europa, en la Champions, está octavo, estaría en Conferencia de Liga la temporada que viene, ¿eh? Ojo al dato, como decía don José María García, ¿eh? Sí, a 4 del quinto puesto. Y a 4 del quinto puesto. El mejor dinámica lleva en la segunda vuelta junto con el Celta a veces, pero es el que mejor dinámica lleva. Ya. Ojo, ¿Cómo lo ves, Xavi? Pues está apretado el Getafe. Yo suelo ser un poco retenido en este tipo de situaciones. Llevan una buena racha, pero las últimas jornadas aprietan y cuando te estás viendo por la pelea de arriba empiezas a notar una presión que antes no tenías y espero... no sé qué Getafe veremos. Ya te digo que esa gestión de la presión hay que ver un poco cómo la condiciona Bordalás en sus jugadores, cómo lo lleva, cómo lo gestiona, pero yo creo que le puede pesar un poco en esos últimos partidos, pero viene con una muy buena dinámica, como decía Pedro, la mejor de la Liga. Vale, nos quedan 3 minutos, yo quería saber vuestra opinión. Nuevas normas de la FIFA antes del Mundial, evitar que los futbolistas pierdan tiempo con el juego activo, habrá castigo y posibilidad de que incluso los sustitutos no entren al terreno de juego, que no se alargue los saques de banda, esquina o puerta. En el caso de recibir atención médica, el jugador deberá abandonar el campo y permanecer un mínimo de 1 minuto fuera, con posible tarjeta para el jugador si entra antes de tiempo al terreno de juego, y el VAR, que podrá entrar también para las segundas tarjetas amarillas y conceder algún saque de esquina. A ver, opiniones. Pedro, empieza tú. Bueno, pues al final, si fuera para bien, pues sería genial, pero el problema es que el VAR, que podría ser una herramienta muy buena, hay muchos aspectos, está siendo buena, pero el porcentaje
no es todo lo bueno que quisiéramos. Esto es como todo en la vida, da igual que te sepas muy bien la teoría, que si no la sabes llevar a la práctica se queda en agua de borrajas, como se suele decir. Claro, si son 10 segundos para que saque el portero y va 15 y el árbitro no protesta, pues Gerardo. El VAR está haciendo que los árbitros funcionen cada día peor. Bueno, pues no queda ya tiempo, que volvemos la semana que viene. Gracias, compañeros, y gracias también a nuestro compañero técnico Javi Fernández. Hasta la semana que viene. Sigan en la sintonía inconfundible e imprescindible de Radio Marca, la radio del deporte.